Buenas tardes, amigas y amigos. A nombre de la Escuela de Ciencias Políticas y del Observatorio de la Política Nacional, que es un proyecto de la escuela, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión que hemos denominado Ventanas a la Política Nacional. La idea es generar una serie de elementos de análisis, de reflexión sobre diferentes aspectos de la política nacional. Y en este caso tenemos como invitada a la doctora Juliana Martínez, quien es profesora de la Escuela de Ciencias Políticas, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos y del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Juliana es una persona que ha investigado mucho la política social, tanto a nivel de Costa Rica como a nivel de América Latina, en perspectiva comparada, y que le ha dado un seguimiento muy detallado a la respuesta que desde la institucionalidad pública se le ha dado a esta crisis particular que estamos viviendo y que ha generado la pandemia del COVID-19. Le damos la bienvenida a Juliana y le agradecemos por los aportes que nos va a compartir, que esperamos que sean de mucha utilidad para todas y todos quienes están siguiendo esta actividad. Mi colega Eugenia Aguirre de LOCNA va a explicarnos cuál va a ser la dinámica que vamos a seguir y después vamos a pasar directamente a escuchar a Juliana. Muchas gracias, Gerardo, colegas que nos acompañan y por supuesto a usted por conectarse con nosotros a esta segunda ventana a la política nacional, un esfuerzo de la Escuela de Ciencias Políticas y del Observatorio de la Política Nacional por llevarle a usted nuevas perspectivas y opiniones, criterios de investigadores y profesionales de nuestra unidad académica. Quisiera, nada más para efectos de la dinámica, le vamos a dar a la doctora Martínez un periodo de unos 30 a 40 minutos para su presentación inicial y posteriormente nos dedicaremos al intercambio a través de las preguntas que usted nos haga llegar tanto en el chat de YouTube como en las redes sociales, en los comentarios donde está publicado este video. Estaremos atentos y atentas. Y sin más demora, adelante Juliana con tu exposición y muchísimas gracias de nuevo por apuntarte a esta ventana. Hola, muchísimas gracias a la Escuela de Ciencias Políticas, Gerardo Hernández, Eugenia Aguirre por brindarme este espacio y a las personas que nos escuchan por sacar el tiempo en el medio de esta difícil situación para compartir ideas en torno a este tema. Querría verificar que están viendo mi pantalla. Ahora. Bueno, he titulado esta presentación lo bueno, lo malo y lo incierto de la respuesta a la pandemia desde la política social en Costa Rica. Y son ideas basadas en varios años de investigación conjunta con Diego Sánchez Sancochea, economista, investigador que trabaja desde la Universidad de Oxford. Quiero empezar diciendo algo evidente como punto de partida para esta conversación, y es que el bienestar de la población, el bienestar suyo, mío, de nuestras familias, depende de dos asuntos centrales. Uno es tener un trabajo que la Organización Internacional del Trabajo llama decente, un trabajo estable, protegido, con una remuneración adecuada por la tarea que se desempeña. A eso, Diego Sánchez Sancochea y yo le llamamos incorporación laboral. La incorporación laboral es esencial en una economía de mercado donde buena parte de lo que necesitamos para la vida cotidiana
se compra y por lo tanto necesitamos ingresos para poder hacerlo. La incorporación laboral y el trabajo decente, siendo algo pues, difícil de conseguir para millones de personas en el sur global, en cuenta en América Latina y en cuenta en Costa Rica, aún teniéndose, es insuficiente para garantizar el bienestar de la población. Una persona que en Costa Rica gane hoy 1 millón de colones, que no son tantas, $2.000, y tenga un malestar gástrico y se presente a un hospital privado hoy, por 1 hora y media de atención y unos medicamentos que atiendan la dolencia, puede necesitar desembolsar 500.000 colones, es decir, la mitad de sus ingresos mensuales. Por eso, la incorporación social apela a aquellos bienes y servicios que las sociedades deben asegurar colectivamente. Tienen que ver con garantizar derechos como la salud, la educación, la protección de la vejez, los cuidados. La literatura es muy amplia en mostrar que cuanto más amplia sea esta incorporación laboral, mayor va a ser el bienestar de la población. Y por supuesto, esta doble incorporación tiene lugar y se expresa en el marco de relaciones de interdependencia en las familias, donde transcurre la mitad de todo el trabajo que tiene lugar en nuestras economías, aunque sea de manera no remunerada. No me voy a detener mucho en este punto, pero sí es importante tener en cuenta que esta doble incorporación social y laboral tiene pues, expresión en el marco de las familias, sean estas de las formas y composiciones que sean. Esta doble incorporación en este momento está en crisis, es decir, la pandemia y el distanciamiento físico o el distanciamiento social como principal herramienta para hacerle frente a la pandemia, desincorporan a buena parte de la población. Es decir, la sacan de los circuitos por los cuales transcurren los ingresos monetarios y transcurren los bienes y servicios. Esto se expresa de diferentes maneras. Una central tiene que ver con la pérdida de ingresos. Es decir, si las personas pierden su puesto de trabajo, pierden con ello el ingreso. Esto puede ser total o parcial. Para darles un ejemplo, en Costa Rica al 30 de junio del 2020, 142.131 personas se habían visto afectadas por solicitudes ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para reducir su jornada laboral. De igual manera, 63.000 personas estaban implicadas en solicitudes de suspensión de contratos de trabajo. Y paralelamente a esto, hemos visto como indicadores de desincorporación un aumento muy grande del desempleo, porque de hecho la mayor parte de la gente que ha perdido sus ingresos en el marco de la pandemia, pues lo ha hecho sin más trámite que perderlo. Y así el desempleo pasó de 12.5% en marzo, que era muy alto, que nos colocaba en 2 dígitos, con un nivel de desempleo muy alto en un país cuya principal variable de ajuste no es el desempleo, sino que es el subempleo. Quiere decir que este porcentaje para Costa Rica es altísimo. En abril el desempleo había llegado ya a casi 16%, y las estimaciones del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas nos dicen que en junio el desempleo habría llegado al 21%. En unos días, cuando tengamos la encuesta continua de hogares, podremos verificar esta estimación. Estos son todos indicadores de desincorporación laboral violenta. Y, por supuesto, esto tiene una expresión directa en uno de los indicadores que normalmente usamos para tomarle la temperatura al bienestar o al malestar de cualquier sociedad, que tiene que ver con la proporción de personas que no pueden atender sus necesidades básicas. Por un lado de alimentación, pero también de vestido, de vivienda, de transporte. Esa proporción de población, que era 24%, era alta, 24 de cada 100 personas estaban en estas condiciones en diciembre del 2019, pues había llegado ya a 30% en el mes de abril. Lamentablemente lo peor todavía está por venir, y entonces estas indicaciones de desincorporación laboral seguirán profundizándose.
ingresos y pobreza no son los únicos indicadores que podemos usar, porque también las personas necesitan asegurarse tener agua potable, tener, en este contexto más que nunca, tener electricidad, tener una buena conectividad. Entonces hay un conjunto de servicios básicos y por supuesto el acceso a los servicios de salud que la crisis social también amenaza, y amenaza de maneras profundas. Y en cuarto lugar, los cuidados. En este momento, la principal respuesta a la pandemia traslada a las familias el grueso del quehacer, desde el educativo hasta el sanitario, la atención de personas adultas mayores. Pensemos que en febrero una persona de 75 años perfectamente autónoma, que no era cuidado dependiente, a partir de marzo, cuando se vuelve población vulnerable, pasa a necesitar que otras personas le apoyen con acceder a los alimentos, con la preparación con el acceso a los medicamentos. Entonces hay en este momento, como parte de la crisis social que vivimos, una explosión de demandas de cuidados en el marco de las familias, y de familias que no todas ellas están en condiciones de poder hacerle frente, de familias que llegan a este momento con muchísima desigualdad y que ahora ven esa desigualdad profundizarse. Precisamente hay un punto en esta conversación que tiene que ver con la desigualdad, es que esta pandemia y los mecanismos para hacerle frente distinguen poblaciones muy claramente. Hay un grupo de personas que no caen, incluso hay un grupo de personas que no solo no caen, sino que han visto incrementada su riqueza. Pensemos en el dueño de Amazon, pensemos en las personas que administran las grandes superficies de supermercados en Costa Rica, pensemos en la gente que está vendiendo implementos médicos. Esas son empresas, pero también son personas, seres humanos de carne y hueso, cuyas ganancias se ven reflejadas en la bolsa y cuyas ganancias han sido muy, muy impactantes desde el inicio de esta crisis. Pero también hay personas que no caen porque tenemos la suerte de tener un ingreso a este punto del 2020, un ingreso estable. Estas personas son principalmente en el sector público, pero también una parte del sector privado, sobre todo de altos ingresos. Después hay un grupo de personas que caen protegidos, que caen con red, porque tienen seguros de desempleo, porque tienen prestaciones sociales, porque el Estado desarrolla algún mecanismo, una red para amortiguar la caída. También porque a veces muchas personas tenían algunos ingresos y ahorros para hacer frente a una situación como esta. Hay quienes caen desprotegidos, y este es un grupo creciente de la población, que cae sin ninguna red que lo ampare, y hay quienes ya estaban en el suelo y con esta crisis están peor. Quiero subrayar que todas aquellas personas, más de 1 millón de personas que en Costa Rica estaban en condiciones de pobreza, 1 millón de 6 millones de personas, más de 1 millón, 1.200.000 personas en diciembre, evidentemente hoy están mucho peor porque muchas de las redes de cooperación laboral y social que tenían están mucho más exigidas hoy de lo que estaban en ese momento. Entonces, pues frente a esto y frente al desplome del mercado laboral, el papel de la política social es fundamental. Es decir, que ante una desincorporación violenta que viene principalmente motivada por el desplome del mercado laboral y del acceso de millones de personas a los ingresos asociados al trabajo, la única posibilidad que tenemos en el corto y en el mediano plazo de que las personas tengan asegurados grados mínimos de bienestar es apostando a una política social amplia. Esta política social amplia es aquella que les mencionaba, que en general la literatura dice que cuanto más amplia, mejor, por una serie de razones que tienen que ver con su capacidad de redistribuir. La literatura lo que nos dice es que una política social que llega a sectores sociales múltiples es más redistributiva para la población en condiciones de extrema pobreza y de pobreza, porque lo que logra esa política social amplia es un pool de recursos mucho más amplio que cuando tenemos políticas pobres para personas pobres. Eso no quiere decir que no se deban combinar instrumentos múltiples, universales y focalizados, o universales y especializados,
para llegar a distintas poblaciones. Pero en este momento, la fluidez de la pobreza es enorme, y personas que en febrero no estaban en condiciones de pobreza, repentinamente lo están en condiciones de pobreza por ingresos. Hay una enorme fluidez, y el poder determinar quién está a dónde, pues lleva mucho tiempo, y ese tiempo puede hacer que se llegue tarde a situaciones de emergencia. Entonces, una política social amplia lo que busca es pues tener respuestas atrápalo todo. Siempre será mejor que quede alguien adentro que no debía a que queden miles afuera por el esfuerzo de asegurarnos que no vayamos a incorporar a alguien que no debía. Hay además aquí una razón que tiene que ver con asegurar ese piso de bienestar que va a garantizar que Costa Rica y América Latina no pase décadas recuperándose de la pérdida de desarrollo humano que esta crisis está generando y podría generar. Medida en mortalidad materna, medida en mortalidad infantil, medida en deserción escolar, medida en cambios que se producen en meses y no se revierten sino en años. Entonces, esto es un punto importante. Y en tercer lugar, hay un reto que la política social enfrenta, que es en general y en esta crisis en particular, que es de contribuir a recuperar la productividad del país. Y esto lo podemos conversar luego, pero acá hay un reto que tiene que ver con si los sectores productivos se están repensándose en un futuro distinto, o si están apostando a volver a la normalidad prepandemia. Pues dependiendo de un escenario o de otro, la política social tendrá un papel distinto que jugar. Entonces, frente a esta desincorporación violenta en materia laboral, la política social con estas características de política social amplia puede hacer toda la diferencia en cómo el país sale de la crisis en el corto plazo y cómo se recupera. Para pensar en general, entonces, más bien, para pensar concretamente en qué está ocurriendo con la política social, podemos usar algunas categorías que son muy útiles. Una tiene que ver con los resultados de la política social. En un extremo tenemos políticas sociales con vocación universalista, que tienen coberturas muy amplias, masivas, que tienen altos grados de suficiencia en el tipo de servicios que brindan y en la calidad. Por ejemplo, podemos tener un sistema de salud muy amplio, pero que solo ofrece vacunación, o podemos tener un sistema de salud muy amplio, pero que ofrece desde vacunaciones hasta trasplantes. Entonces ahí hay suficiencia en el tipo y en la calidad, si es buena, de los servicios. Y también el tercer vértice tiene que ver con la equidad, es decir, con la distribución de estos resultados. Costa Rica durante el siglo XX y parte del siglo XXI tuvo una dirección de su política social universalista, ¿no? Con imperfecciones, pero es uno de los 5 países del sur global que durante el siglo XX y que aún en el siglo XXI pudo decir que había construido un sistema de política social ambicioso de carácter universal. Lo hizo a partir de la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social en los años 40, con una particularidad que fue que, a diferencia de otros sistemas de política social muy robustos de América Latina, como los del Cono Sur, por el momento y por varias otras razones en los que se creó la Caja Costarricense del Seguro Social, no se compartimentó por ocupaciones para trabajadores de cuello blanco, para trabajadores de cuello azul, para los jueces. El sistema de salud se creó independientemente de las ocupaciones para toda la gente, pero además empezó por la gente de menos ingresos y luego fue escalando. Esto es una particularidad porque en los otros sistemas de América Latina entraron primero las personas que tenían más ingresos y luego de que estaban adentro pues no tenían un incentivo, una razón clara para que entraran otras personas. Entonces Costa Rica lo logró a partir de un tipo de incorporación muy particular. Y de esta manera llegó a los años 70 con un sistema bastante amplio y en ese momento pudo haberse parecido más al resto de América Latina si no hubiera sido por la creación de todo un andamiaje de combate a la pobreza que se articuló al sistema contributivo y a políticas con vocación universal. Pensemos en FODESAF, pensemos en los comedores escolares, pensemos en los Ensinay y en el esfuerzo que todos estos programas hicieron
para que niños y niñas y personas de menores recursos económicos se integraran a las redes universales de protección. Entonces, con esto Costa Rica logró domar la principal característica de la política social latinoamericana, que es la segmentación, que era y es y sigue siendo, y no ha logrado revertirse incluso después de 15 años de expansión de la política social en la región durante el siglo XXI, que es la enorme diferencia entre quienes acceden a unos tipos de seguros y a quienes acceden a otros tipos de seguros, aún siendo públicos. Y el buque insignia de este proyecto de política social fue, y sigue siendo, la Caja Costarricense del Seguro Social, con todos estos tentáculos hacia el combate a la pobreza y hacia otras políticas. Con esto les estoy hablando de otra categoría muy útil para el análisis, que tiene que ver con las arquitecturas de política. Es decir, Costa Rica logró unos resultados universalistas con unos instrumentos que en general no logran universalismo, sino que logran altos grados de segmentación, que tiene que ver con el financiamiento vinculado a la planilla laboral. Las arquitecturas de política tienen que ver con quién accede a qué, cómo y cuándo, ¿no? Entonces, realmente el país logró una amplitud de todo su sistema de política social en base a un papel muy importante de la contribución basada en la planilla laboral para financiar un montón de cosas. Ahora vamos a ver cuáles. Y durante buena parte de todo este periodo tuvo alternativas de mercado muy menores. Hasta muy recientemente las alternativas de mercado en Costa Rica no eran atractivas. Esto era importante porque las alternativas de mercado, los servicios privados de salud, el aseguramiento para la vejez privado, son bastante poco efectivos para resolver muchos problemas, pero además de segmentar entre los que pueden comprar y las personas que no pueden comprar, también erosionan gradualmente y sistemáticamente las arquitecturas públicas. Sobre esto hay una enorme literatura y toda muestra que las alternativas de mercado nunca son completamente aparte de las arquitecturas públicas y que muy fácilmente se produce una concentración de ganancias privadas y de costos públicos. Podemos poner ahora, cuando hablamos de la situación de crisis, lo que está pasando en este momento con hospitales privados que están cobrando bastante dinero por las pruebas para COVID, pero no están gastando ni un colón en atender a las personas que lo tienen. Entonces, hay muchísimos ejemplos de cómo, esto no quiere decir que no puedan existir servicios privados en los países, pero qué servicios privados puede haber y cómo se regulan para que no erosionen la arquitectura pública es un tema clave. Y finalmente, estas arquitecturas en el largo plazo generan trayectorias. Entonces tenemos políticas sociales que tienen unos resultados, unas arquitecturas y unas trayectorias. Estas trayectorias quiere decir que esa arquitectura de política en Costa Rica, por ejemplo, en materia de salud, logró coberturas muy amplias con altos grados de igualdad, pero eso quiere decir que además generó oportunidades de juntar actores interesados en defender ese sistema, es decir, economías políticas de gente que se benefició de ese sistema colectivo. Entonces, esas trayectorias, esas arquitecturas que se crean en un momento, alimentan trayectorias virtuosas o no. Les quiero compartir 30 segundos de cómo lo resume mi colega Diego Sánchez Sancochea en este GIF. Sociedades desiguales son sociedades en que la gente no tiene fe en el otro, quiere distinguirse del otro, ve al otro como el pobre, o como el enemigo, o como la persona de otra raza. Entonces, ante eso, no quiere compartir política social con el otro, no quiere ir al hospital con el otro, no quiere ir al colegio con el otro. Como no quiere ir con ellos, no defiende la política social universal. Pero como no defiende la política social universal, no se reduce la desigualdad y así estamos en un círculo vicioso permanente de consolidación continua de la desigualdad. Esta es una manera sencilla de resumir por qué importa tanto lo que hacemos hoy y por qué importa más aún lo que hacemos hoy en el contexto de una crisis, porque en los contextos de crisis se condensa y se aceleran decisiones de política que pueden tener efectos por años por venir.
Ahora, esto me lleva inmediatamente a hablar de la relación entre la política social y la economía. Entre la política social y la economía hay muchos canales que vinculan a ambas. Una importante es el financiamiento. Y me parecía muy importante subrayar esto porque cuando vamos a conversar en un minuto de lo que el país está haciendo y de lo que el país no está haciendo para enfrentar a la pandemia, pues el pensamiento recurrente y el argumento recurrente que estamos oyendo tiene que ver con el financiamiento y con que sin chocolate, sin cacao no hay chocolate, ¿no? Entonces, el financiamiento estable de la política social es definitorio para que la política social le ofrezca al sistema productivo capacidades y protección. Costa Rica logró financiar todo esto de lo que hemos conversado hace un momento de una manera muy peculiar, que fue con el impuesto a la planilla laboral. Esta es una gráfica que muestra cómo en 1942 el impuesto a la planilla laboral era del 7% y para 1980 era ya de más del 20%. Quiere decir que el país encontró en el impuesto a la planilla una manera políticamente viable de ampliar el financiamiento destinado a la también ampliación de política social que se fue produciendo en este periodo. Por ejemplo, en los años 50, además de asegurarse a la persona trabajadora, pudo asegurar a su familia. Y en 1967, además pudo asegurar, durante los años 60, pudo asegurar al resto de la familia. Toda esta ampliación de protección social que el país hizo durante la segunda mitad del siglo XX se financió centralmente del impuesto a la planilla laboral. Vean aquí, si ustedes ven lo que está en blanco, es el porcentaje del financiamiento de distintos componentes de la política social que se financiaron de la planilla laboral en este periodo. Más del 80% de salud, pues no llama tanto la atención, pero vayámonos al otro extremo, a la capacitación profesional expresada en el INA. Más del 80% de lo que hace y lo que hizo el INA durante el siglo XX se financió de los impuestos que personas como muchas personas que nos escuchan, como yo misma, contribuyeron de su planilla laboral. No necesariamente para su propio beneficio, sino para una olla común de financiamiento de bienes y servicios colectivos. O sea, esta fue la manera que desde 1940 el país encontró para lograr pues resolver la imposibilidad de crear un financiamiento verdaderamente progresivo y efectivo fuera de impuestos a los ingresos o de impuestos indirectos, ¿no? De hecho, durante buena parte del siglo XX, Costa Rica tuvo menos impuesto, por ejemplo, menos impuestos globales que la República Dominicana, un país con una política social mucho más débil. Entonces, realmente quiero subrayar la importancia de este punto, porque es lo que en este momento ha colapsado, el mercado laboral del cual se pueda financiar la política social, del cual a su vez sea posible hacerle frente a la dramática situación que viven miles de personas en este momento. Es cierto que algunos sectores de la élite económica en ese momento se quejaban y protestaban por esta situación, pero también era cierto que tenían un alto grado de protección estatal. Entonces, pues esos altos grados de protección permitían que existiera este financiamiento y al mismo tiempo, pagar este impuesto a la planilla por sus trabajadores y trabajadoras. Al final, en 1967 se fueron introduciendo otros impuestos, pero en lo que hace a la política social, este siguió siendo el definitorio. Entonces, bueno, pues llegamos a este momento, a la década de los 80 y en adelante, cuando Costa Rica pasa de depender en un 54% de sus exportaciones del café y del banano a una diversificación muy, muy grande de su economía y a una apuesta por sectores de punta, pues algunos con alta demanda de trabajo calificado, otro no tanto, tanto en zonas francas como pues en la agroindustria. Durante este periodo de enorme diversificación económica, la política social mostró resiliencia
es decir, persistencia, pero erosión. ¿Por qué fue así? Porque piensen que durante este periodo Costa Rica empezó a parecerse mucho más a América Latina o al resto de América Latina en la profundización de la segmentación laboral, en la profundización de una brecha enorme entre un sector muy dinámico de la economía, con alto grado de incorporación laboral, pero muy pequeño, y un sector creciente de gente que no tiene un lugar claro en la economía y tiene que inventarse trabajos para poder sobrevivir. Ese fue el caso claro de la gente que producía granos básicos y que de un pronto a otro dejó de tener todo tipo de apoyo estatal, y esas personas se desplazaron de zonas rurales donde estaban produciendo para la subsistencia o para el mercado interno a el autoempleo y a la informalidad. Entonces, paralelamente a esto, irónicamente, o más bien exacerbando el conflicto entre el régimen productivo y la política social, crecía la dependencia del impuesto a la planilla para financiar la política social. No se reemplazaba por otro financiamiento, sino que más bien crecía la dependencia que la política social tenía del impuesto a la planilla. Y crecía también la segmentación de la política social. Entonces, durante este periodo, la informalidad pasa del 20 al 47%, no como algo que es como una anomalía, sino como un rasgo inherente de la profundización de la llamada heterogeneidad estructural del sistema del régimen productivo. Paralelamente, entonces, también se profundiza la brecha entre quienes permanecen en el sector público en cuanto a los servicios sociales y un acceso creciente. Este es un indicador que les estoy compartiendo de aumento de citas en el sector privado al 2004, ha aumentado mucho más. Se produce un cambio creciente, el mercado de servicios sociales va creciendo y va empujando y erosionando la arquitectura pública. Eso pasa en todos los sectores: educación, salud, protección de la vejez. También pasa con las universidades, con la educación superior, como bien lo sabemos, y ese es un buen ejemplo de cómo el mercado no existe a la parte de la arquitectura pública, pues finalmente quienes recurren a los servicios privados pasan a ser pues clientes en disputa por el mercado privado de servicios sociales. Y se produce una tensión entre lo que la sociedad considera un derecho y lo que la sociedad considera una mercancía, tan mercancía como comprar y vender un carro o como comprar y vender pues cualquier otro bien. Entonces, esta situación de conflicto entre el régimen productivo y el régimen de bienestar hace que en el 2018, y es el momento justo previo a entrar a esta crisis, 18% de la población económicamente activa que estaba en el sector público representaba un 44% de los ingresos de la caja. Es decir, 18% de la PEA representaba 44 de cada 100 colones que entraban a la caja costarricense del Seguro Social. Esto en base a datos oficiales que me facilitó gentilmente Pablo Sauma. ¿Y qué pasa desde que empezó la crisis? Véanlo aquí. Por supuesto, la PEA pública ha sido bastante estable porque todavía no se han producido la venta de activos y otro tipo de reforma estructural del Estado que muchos sectores están buscando hacer en este momento. Pero paralelamente a esta permanencia del empleo público, la representación de las contribuciones laborales a la caja aumenta dramáticamente en este momento de parte del sector público, porque el sector privado se ha visto colapsado, como lo estábamos viendo hace un minuto, con reducciones de jornada, con suspensión de contratos de trabajo y con muchísimas personas que trabajaban por cuenta propia que no tienen a quién venderle. Entonces, esta dependencia de la seguridad social, del impuesto a la planilla, y en particular en este momento tan críticamente de la planilla pública, se traslada a otro montón de componentes de la política social como FODESAF, todo el combate a la pobreza, el Instituto Mixto de Ayuda Social, es decir, todo el régimen de política social. Entonces, tenemos una política social altamente dependiente de lo que se ha desplomado, la planilla laboral. Y esta es la fisura estructural que enfrentamos para evaluar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo para realmente salir de esta crisis con un piso de bienestar versus con una población maltratada y desigual,
en fin, con todos los males que puede generar no tener alimento, no tener servicios, etc. Las fortalezas que había implicado hasta ahora este financiamiento había sido la estabilidad. Es decir, que mientras la élite económica no se ponía de acuerdo en pagar más impuestos, esta estabilidad compensó esa economía política, carecer de un impuesto a la riqueza y de un impuesto a la renta que funcione. Entonces, eso era una gran fortaleza. El problema es que siempre fue un financiamiento que aumenta cuando la economía crece, se reduce cuando la economía decrece, y ahora que la economía colapsó, estamos viviendo pues el peor de los mundos. También porque buena parte de su financiamiento es regresivo, porque no es lo mismo el impuesto a la planilla sobre una planilla de mucha gente que es en una microempresa, y más del 80% de las unidades productivas costarricenses son micro, entonces es un financiamiento regresivo intrasector productivo. Pero el problema principal para resolver y reemplazar este financiamiento es que el sector productivo de punta cada vez necesita menos de esta política social, cada vez necesita menos de su apoyo, y por lo tanto es bastante dudoso que vaya a apostar y a prestar su capital político a reemplazar este financiamiento por cualquier otro. Pues que sería pues lo necesario hacer si realmente nos interesara resolver fortaleciendo el universalismo para salir de la crisis. El financiamiento es un instrumento para unos objetivos. Esos objetivos pueden ser de universalismo o pueden ser del sálvese quien pueda. Entonces el financiamiento siempre es un medio para un fin. El fin debe explicitarse de manera tal de que estemos claros de que no es que no hay dinero. El dinero está, lo que tenemos que construir son los acuerdos políticos para obtenerlo. Pero esos acuerdos políticos para obtenerlo y para reemplazar esta cada vez más erosionada base de financiamiento de la política social no ha estado. Y parte de la pregunta es si en este momento sí puede estar. Entonces, claramente esta situación afecta la respuesta a la crisis que el país está dando. Lo afecta muy, muy seriamente. Vamos a ver de manera muy sintética cómo este talón de Aquiles reduce los márgenes de acción, tanto en salud como en ingresos. También hay un tema que tiene que ver con los cuidados, pero aquí estamos todavía más en pañales. Empecemos por el tema de los ingresos, por el plan Proteger. Ante este desplome de la incorporación laboral, evidentemente la necesidad inmediata ha sido asegurar un ingreso básico para que la gente pueda alimentarse. El plan Proteger buscó compensar la desincorporación laboral por la vía de un ingreso básico que justamente permita esto. Fue muy positivo en términos de que se apoyó en capacidades estatales preexistentes para crear rápidamente un sistema de información y lograr una carpintería pues muy laboriosa entre instituciones, cambios legales, decretos, reglamentos, es decir, se notó una voluntad de activar una respuesta. Y también un aspecto muy positivo fue que se propuso llegar más allá de la población formal, también dejó una puerta abierta para la población autoempleada. Y de hecho buena parte de la gente que ha aplicado al Proteger era población autoempleada. Entonces, esto es muy positivo y además habla bien de personas de carne y hueso que se han preocupado por hacer bien su trabajo. Ahora, ¿qué pasa? En el mar de necesidades sociales que Costa Rica tiene hoy, Proteger es una respuesta adecuada en lo que se hace, pero totalmente insuficiente por todo lo que no se hace. En primer lugar, porque se trató de una respuesta por 3 meses a 22% de la fuerza laboral. Y luego de eso se dijo no hay más financiamiento, con lo cual al menos 423.000 personas que tenían toda su documentación revisada, pues no lo van a recibir, y estas personas no están recibiendo financiamiento, ingresos desde el mes de marzo. Pongámonos un segundo en los zapatos de una persona, una familia que desde marzo no tiene ingresos. Entonces, la protección para los incorporados ha sido parcial por la temporalidad, pero también están todas las personas totalmente desprotegidas que aplicaron y las que no aplicaron. Y acá quiero poner el caso de más de 100.000 niños y niñas que en diciembre
sus padres tenían orden de captura por no estar atendiendo pensiones alimentarias. Un 61% de todas las pensiones alimentarias que se debían pagar en diciembre no se estaban pagando. ¿Qué pensamos que está pasando hoy con eso? ¿Pensamos que acaso ese 61% de niños y niñas sin pensión alimentaria se redujo? Pues no, se ha aumentado. Entonces, este tipo de respuesta para una elegibilidad que no sea la ocupación no ha estado planteada como una respuesta rápida para prevenir el hambre y para prevenir el malestar. Y pues hay un punto que yo he planteado varias veces a las autoridades, que es que el monto ha sido un monto definido por persona ocupada y estimado en canastas básicas. Si el subsidio del proteger es total, equivale a 125.000 colones, a 2 canastas básicas y media, si es parcial es la mitad, y eso está muy bien para una familia de hasta 3 personas, se cubre la canasta básica, pero al menos 6 de cada 10 personas que están en las ramas, que han quedado totalmente desempleadas, como el turismo, son familias de 4 personas o más. Entonces ahí tenemos un reto, pues el criterio de elegibilidad deja a muchas personas afuera, ¿no? En realidad una apuesta más ambiciosa iría a un ingreso básico por persona y no a un ingreso más que básico por persona ocupada. Entonces aquí hay una discusión, pero quiero subrayar que considero que acá hay una enorme carpintería muy loable y un esfuerzo en la dirección correcta, pero que es muy pequeña para la magnitud del drama social que estamos viviendo y que se va a profundizar en las semanas que vienen. ¿Qué pasa en salud? En salud llegamos pensando que teníamos mucho resuelto, ¿verdad? Y tal vez por eso el gobierno se dio el lujo de rápidamente y sin tener financiamiento compensatorio, aliviar cargas sociales a sectores productivos que pueden haber incluido a grandes superficies, es decir, el alivio a cargas sociales que el gobierno hizo en marzo fue un alivio indiscriminado. Todas las medidas de moratoria fiscales que el gobierno ha tomado en esta situación de extrema necesidad económica para el gasto público y para el gasto social han sido tomadas sin mayor consideración de si las unidades productivas lo necesitan. Mientras que para el proteger hay toda una ingeniería para determinar quién lo necesita y quién lo no necesita, el alivio fiscal que se votó el 17 de marzo con un paquete de exoneraciones impositivas, de renta, de IVA, de facilitarle a las empresas reducir jornada o suspender contratos sin mayor costo y trasladarle los costos de esas personas a la seguridad social, a todos nosotros, versus pagar prestaciones, todo eso se hizo sin tener en cuenta si esas unidades productivas eran micro, eran medianas, eran grandes o incluso seguían ganando. Con lo cual tenemos una enorme transferencia de recursos públicos a un sector productivo que no todo lo necesitaba de la misma manera. Y eso se tradujo directamente en una caída de los recursos de la seguridad social, en un momento en que se están produciendo atrasos y posposiciones de todo tipo y un grado de inversión enorme en retos que no estaban planteados hace unos meses. Estamos frente a una bomba de tiempo que puede herir de muerte a la seguridad social. La seguridad social lleva un registro muy exhaustivo de todo lo que se está acumulando, de la deuda social que la caja está acumulando con las personas, algunas de las cuales puede costarle la vida a estas personas. Por ejemplo, estimaciones en las cirugías que no se han hecho, que pueden ir de 40% a 63%, procedimientos que no se han hecho, que pueden incluir desde mamografías hasta gastroscopías, procedimientos ambulatorios. La seguridad social está llevando un impresionante registro de la deuda que está acumulando, que no es financiera, sino que es humana, de atención. Y lo claro y concreto es que la institución contaba con liquidez, pero no contaba con liquidez para una segunda ola de coronavirus. Ya lo había dicho el presidente ejecutivo de la Caja, una segunda ola podía cambiarlo todo. Y esto que estamos viviendo es esa segunda ola que puede cambiarlo todo. Mientras tanto, no solo no tenemos una reacción de la clase política, sino que, de hecho, hace 2 semanas se bloqueó un presupuesto que hubiera financiado a personas que solicitaban el proteger y que no habían recibido ni siquiera un mes de apoyo, por un lado, pero también ese presupuesto contenía recursos para financiar a la seguridad social. En tercer lugar, y para terminar rápidamente con este sobrevuelo sobre la respuesta
a la crisis en materia de cuidados básicamente no tenemos nada. Y nos parecemos mucho al resto de América Latina. Solo 2 países de la región, Uruguay y Chile, han estado discutiendo cómo poner instrumentos como las licencias parentales al servicio de que las personas puedan cuidar. Es decir, tenemos en este momento miles de niños en sus casas, asumiendo que en sus casas alguien les puede cuidar y asumiendo que las personas no tienen que salir a trabajar. La mayor parte del trabajo que se hace en las casas lo hacen todavía y de manera muy resiliente todavía mujeres. Y resulta que 7 de cada 10 personas en el sector salud son mujeres que están teniendo que trabajar de maneras altamente exigentes sin ningún tipo de apoyo a la burbuja familiar que no sea familiar. Entonces aquí pues daría para conversar mucho y podemos intercambiar. Realmente en materia de cuidados principalmente tenemos lo que no se está haciendo. Entonces, quiero redondear esta presentación diciendo que a este momento la pandemia está resolviendo el cortocircuito que veníamos acarreando entre régimen productivo y régimen de política social a la baja, totalmente a la baja. Como si hubiera sectores de la economía mirando el descalabro que se produce frente a sus ojos. Eso está haciendo que las necesidades se están atendiendo de maneras bueno, pues como decía antes, laboriosas, pero totalmente insuficientes. La mayoría de quienes lo necesitan no lo están recibiendo y se está afectando todo el sistema de servicios y de transferencias, incluyendo comedores escolares, uniformes, secudis, todo el régimen de política social de una manera que no sabemos si va a tener reversión. Desde el punto de vista del gasto, la caja ha perdido millones de colones durante el 2020, difícilmente va a volver al punto de recaudación que tenía antes de la pandemia, que ya era malo y que ya era problemático por el grado de informalización laboral, parece muy difícil contar con un financiamiento progresivo que compense esa pérdida. Aquí pasa lo que la semana pasada Fernando Rodríguez planteaba respecto a si se va a reemplazar el financiamiento que el Estado tiene por impuesto a los vehículos, que representa, creo que dijo, el 20% de recursos del gasto del gobierno central. Bueno, aquí está pasando algo parecido. Estamos viendo el descalabro de todo este esquema de financiamiento sin que se avisore una posibilidad de discutir un financiamiento progresivo. Entonces termino diciendo, lo bueno de cómo Costa Rica llega a esta pandemia son los legados que permiten, por ejemplo, tener la caja del Seguro Social y que claramente permiten capacidades institucionales, estatales importantes, como la que permite tener un sistema de registro único como el Cinerube, como el que está usando el Bono Proteger, y que permite que la institucionalidad en unas pocas semanas pues le llegue a muchas personas. Lo malo es el límite estructural que traía nuestra organización de la política social, en particular expresada en su financiamiento. Y lo incierto es cuáles sean los ecos de la emergencia en esta trayectoria. Es decir, veníamos en una trayectoria de erosión y ahora tenemos pues 2 opciones. Una es que esa erosión se produzca sumamente rápido y de manera violenta. Entonces la complementariedad entre régimen productivo y régimen de política social se haría rápidamente de manera negativa. La literatura muestra que esas complementariedades pueden ser positivas o negativas. Negativo es el ejemplo del resto de Centroamérica, donde la élite económica hace muchísimo dinero, pero nunca ha necesitado de una política social robusta, pues su motor de acumulación no requiere de eso para seguir acumulando. Entonces ese es un camino. El otro camino es que esta crisis genere un nuevo aire para cambiar la trayectoria. Y cambiar la trayectoria que traíamos implicaría en este momento y en el cortísimo plazo un acuerdo de financiamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social y de todo el sistema de protección social que depende de la planilla laboral. Implicaría decir, hemos perdido 1.000, tenemos que compensar 1.000 en el cortísimo plazo. Eso es posible si apostamos a sectores de la sociedad costarricense que no han venido contribuyendo, que siguen sin contribuir, y algunos de ellos incluso están lucrando o ganando normalmente durante esta crisis, porque están en sectores que no han parado, como el vinculado a los supermercados. Hay muchos sectores que podríamos mencionar. Entonces,
Cierro con esta idea de que esta sería la única posibilidad que podríamos tener de lograr un nuevo ajuste, una nueva complementariedad entre el régimen productivo y el régimen de política social, que tendría que expresarse en una solución de corto plazo del financiamiento. Hay muchas opciones que han estado pues en la mesa, de un impuesto progresivo al patrimonio o a la riqueza de tipo temporal que le diera al país estos recursos. Mientras tanto, mientras no pase eso, no solo corremos el riesgo de quedarnos pues con una política social despedazada, sino que estamos transfiriendo miles de millones de colones a un sector de la economía que cada vez es más rentista, en el sentido de que las condiciones para su producción están cambiando y lejos de pensarse y repensarse y pensar en alternativas distintas, está apostando a que sea el Estado el que les salve para poder seguir manteniendo sus márgenes de ganancia. Muchísimas gracias por el rato. Termino compartiéndoles que bueno, este libro en el cual se basan muchas de estas ideas, junto con un artículo que publicamos en la Revista Latinoamericana de Investigación, SLAR, junto con Diego Sánchez Sancochea, contiene mucho del material que les he compartido, solo que violentamente adaptados a tratar de entender una situación tan compleja, tan dramática, y que nos tiene tan necesitados de ideas, de diálogo y de acción política, para que el escenario, de los escenarios que le planteo, vayamos al mejor y no al peor escenario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juliana, por tu magnífica exposición y además por dejarnos material de referencia para profundizar. Muy valiosas todas las ideas, y tenías razón cuando al inicio me decías que iban a quedar más preguntas que respuestas. Tenemos 2 preguntas del público. Antes quisiera tal vez puntualizar un poco sobre el orden de las ideas. Las ideas, el diálogo y la acción política. La discusión política reciente, al menos en el marco de política social, haciendo como un repaso muy rápido, no tenemos nuevas noticias de proteger, del plan proteger. Se habló en algún momento de una versión 2.0, pero todavía no tenemos como claridad de qué se trata por el mismo punto del financiamiento. La Asamblea Legislativa los últimos años se ha dedicado a discutir más la arquitectura institucional, más la discusión sobre una autoridad social que todavía no termina de cuajar. Y el financiamiento ya topó con una primera cerca. ¿Cuáles son los canales o las condiciones que un diálogo de este nivel requeriría tener? Porque el diálogo, según lo planteas, es absolutamente intersectorial y necesita de muchísimos actores sobre la mesa. No va a poder decidirse desde una sola oficina, y no debería ser así, para construir el nivel de solución que requerimos para que esta pandemia nuestro sistema y nuestra política social pueda sobrellevar. Entonces, tal vez, si nos comentas un poquito en esa línea, ¿qué condiciones de diálogo necesarias ves para que se pueda entablar esta discusión? ¿Condiciones o factores que nos permitan sumar a esta conversación? Bueno, creo que el drama humano tendrá que profundizarse mucho para que la élite política aborde esta situación. O sea, lo que hemos visto es una conversación política pre-pandemia, en los términos pre-pandemia, que incluso ha dejado que el ciclo electoral irrumpa violentamente en toda la conversación de qué dinero darle al gobierno, qué dinero no darle al gobierno, de una manera absolutamente cortoplacista y con bastante prescindencia del desplome que estamos viviendo, social y económico. Entonces da la sensación de que una cosa que se ocuparía es más dramatismo, ¿verdad? Ahora, el problema es que el dramatismo de lo que vivimos es un dramatismo desigual, ¿no? No me he cansado de decir esto, de que no estamos en el mismo barco y de que hay personas en yate y otras personas nadando sin salvavidas, y por lo tanto no alcanza que haya drama. El drama necesita tocarle a la élite para que la élite se sintonice con las necesidades de la población en este momento.
Se habla mucho de pacto, muchas veces, y de pacto social, y esto quiere decir muchas cosas para mucha gente. Lo cierto es que en Costa Rica el pacto de la segunda, después de la guerra civil, fue un pacto de élite, fue un pacto desde arriba. Claro que cada integrante de ese pacto tenía pues su articulación social, pero fue un pacto desde arriba, el pacto de Ochomogo. Entonces, los pactos no siempre son de mucha gente sentada a la mesa para conversar. Muchas veces pueden ser muy pocas personas integrantes de una élite que tienen pues una visión de mediano y largo plazo. Entonces, yo no pondría como requerimiento que el pacto tenga que ser siempre pues amplio. Lo que sí creo es que lo que no veo es cuáles serían los incentivos de la élite económica en este momento, y por eso creo que solo habría un pacto si hubiera suficiente presión social para lograrlo, porque no veo que intraélite se estén generando las condiciones para resolver este problema. Las personas que son 100 personas que pueden representar menos, son el 0,002% de la población, que pueden representar el 70% del PIB de este país, perfectamente pueden ponerse de acuerdo en movilizar un punto 0,5% de los ingresos del año pasado sin siquiera tocar su patrimonio y resolver buena parte del problema que enfrentamos de una manera muy rápida. Pues pero eso depende de que tengan algún incentivo para hacerlo, y pues si por la víspera se saca el día, no lo tienen. Ahora, esto podría cambiar si buena parte de esta élite se diera cuenta de que el futuro de inserción global, o sea, que la inserción global de buena parte de nuestra élite en una economía altamente integrada, no va a ser el mismo post-COVID. Yo creo que buena parte de la producción agroexportadora está pensando que el mundo seguirá siendo el mismo y está apostando a que el Estado financie el vendamal, ¿no? la tormenta que le por ejemplo, en este momento le estamos financiando a las exportadoras que no paguen el impuesto de renta, que ganen intereses hasta diciembre y tal vez en diciembre lo pagan. O sea, ¿ustedes piensan que esto tiene sentido común o tiene sentido de bien común? Es muy violento ver la cantidad de instrumentos que en el mes de marzo, de un momento a otro, el Congreso autorizó de transferencia, que básicamente son transferencias, el no pago es una transferencia, a un sector productivo que, subrayo, no necesariamente lo estaba ocupando. Acá no estoy hablando de la pulpería de mi barrio, no estoy hablando de la cantidad de micros negocios que han tenido que cerrar y suspender, no estoy hablando del 80% de las unidades productivas. Estoy hablando de los grandes contribuyentes que concentran el grueso del Producto Interno Bruto y que además un día sí y otro también han tenido beneficios fiscales, el año pasado una moratoria extraordinaria de impuestos, y que en este momento de emergencia nacional, donde hay miles de personas que los necesitan, el único discurso que encuentran es el discurso antiempleo público, que como vimos en esta presentación, en este momento es el puntal que está sosteniendo el financiamiento de la seguridad social y de lo que estamos haciendo para responder a la pandemia. El otro ejemplo de este tipo de comportamiento prepandemia es el que vemos en el sector hospitalario privado. ¿Ustedes conocen alguno de los hospitales privados que se haya sumado sin un criterio de lucro a resolver partos, a resolver gastroscopías, a resolver todo lo que la seguridad social no lo puede hacer? Lo que hemos visto en el mejor de los casos es un planteo de nosotros no tenemos camas para cuidados intensivos, nosotros no tenemos esto, no podemos hacer lo otro. Y esto es muy llamativo. Países con sistemas públicos de salud potentes como el Sistema Nacional de Salud en Inglaterra, de las primeras cosas que hicieron en el mes de marzo fue articularse con los hospitales públicos, articular los hospitales públicos a los privados para que todos operaran con vocación pública, bajo el mando del sistema público, por ejemplo, facilitando camas libres de COVID para niños prematuros, para mujeres con complicaciones de parto, para todo lo que no para. En cambio, lo que tenemos es que tenemos 4 de las 8 entidades privadas que están haciendo pruebas de COVID, están cobrando entre 53.000 y 89.000 colones, variación que diría que hay niveles distintos de ganancia,
Ese es su aporte, hacer las pruebas, pues cobrando con su margen de ganancia y luego transfiriendo al sector público a la persona que tenga, pues que dé positivo. Esto es un esquema de funcionamiento pre-COVID, ¿no? No es un esquema de funcionamiento frente a una emergencia nacional. Pero, ¿quién debería pedírselo a los hospitales privados? ¿Se lo debería pedir, la iniciativa debería partir de los hospitales privados o debería partir de, pues, de las personas que tienen digamos, el liderazgo de enfrentar la emergencia desde el gobierno? Yo pienso que esta emergencia es mucho más grande que el gobierno y que el gobierno necesita sumar muchos más acuerdos. Pienso que el Poder Ejecutivo ha apostado a que no tiene mayoría en la Asamblea como excusa para no hacer mucho más de lo que puede hacer, cuando en realidad pues fue electo en un esquema altamente presidencialista, del cual mis colegas en la Escuela de Ciencia Política saben mucho más que yo, pero le da muchas potestades y también hay potestades de facto, como el apelar a la representación ciudadana y pedir los apoyos, ¿no? Entonces, realmente siento mucho más falta de condiciones para cualquier pacto, Eugenia, lamentablemente, que para que alguno ocurra. Gracias, Juliana. Es lamentable, definitivamente, pero es un tema sobre el que hay que puntualizar y recordar. Además, se conecta con otra pregunta que teníamos del público. Bajo condiciones de distanciamiento que implican e impactan la movilización social, ¿cómo incidir las organizaciones y los movimientos sociales para presionar hacia soluciones o acuerdos de este tipo, ¿verdad? Si ya entendimos que hay una renuncia del Ejecutivo sobre el Legislativo a presionar medidas y una especie de cortoplacismo en las medidas que se han tomado, sobre todo en la ampliación de las capacidades sanitarias, ¿cómo pueden sumarse a empujar estos acuerdos políticos las organizaciones y los movimientos sociales? Bueno, creo que eso se lo tenemos que preguntar a las organizaciones y a los movimientos sociales, ¿no? Estamos viendo en diferentes partes de la región distintas maneras de expresar el malestar. Hay un punto central de esta conversación que yo no subrayé suficientemente en mi presentación, y es que una política social amplia para hacer frente a la desincorporación laboral violenta de cientos de miles de personas no solo es un antídoto para el bienestar, sino que es un antídoto para la inestabilidad política y para el estallido social que no tenga canales. Eso lo estamos viendo en la región. Da la impresión de que muchas de las personas que están tomando las decisiones en Costa Rica sobre lo que se hace y lo que se deja de hacer, pues le tienen mucha confianza a la estabilidad política costarricense, y eso es bueno. O sea, Costa Rica ha tenido una alta estabilidad política. Sin embargo, ningún país es inmune a que una tragedia como la que estamos viviendo sacuda los cimientos de la democracia. De muchos lugares estamos viendo posposición de elecciones, estamos viendo dificultades para hacer campañas políticas. Entonces, estamos viendo, de hecho, erosiones muy inmediatas. Entonces, hay un tipo de malestar, Eugenia, que no es necesariamente el malestar que se expresa en los sindicatos, en las organizaciones ambientalistas o feministas que tienen tradicionalmente su agenda y su plataforma, sino el malestar que se expresa en el desborde, el de la desesperación de la gente que no sabe qué hacer. Entonces, yo creo que es ese tipo de estallido social es el que debería preocuparle más a la élite, no el organizado y el que podamos hacer con distanciamiento social, con máscaras y protección, sino ese que desborda todo. Yo digo, ¿no? El hambre y el malestar social es igual que el agua. Y quienes vivimos en un país tropical sabemos que el agua siempre encuentra su camino, siempre. En este caso es el malestar social el que, como el agua, va a encontrar su camino. Yo creo que estamos a tiempo, estamos en una situación de extrema emergencia y de una economía política pésima para hacer frente a la emergencia, pero estamos a tiempo de cambiar ese rumbo. Costa Rica es un país pequeño y creo que esa articulación social es ultra necesaria, tanto para demandarle a la élite como para promover soluciones desde abajo. Creo que alguien decía en redes sociales que así como Nicaragua tiene gobiernos que no están atendiendo a las necesidades de la gente, pues en Costa Rica las organizaciones sociales también se apuesta mucho a la respuesta del Estado, porque históricamente ha sido sensible a muchas de sus demandas, pero pues posiblemente este no es el mejor ejemplo en un momento de mayor capacidad del Estado de dar respuesta a las demandas sociales.
Gracias. Vamos con las últimas preguntas. Puntualmente, pensando en la arquitectura, volviendo a la discusión sobre la arquitectura, y en el entendido de que la caja es un eje articulador de la política social para efectos de lo que estamos viviendo en este momento y para haber creado redes y haber tejido soluciones, políticas más selectivas, políticas direccionadas a poblaciones específicas. No tenemos todavía información cuantitativa al menos, pero ¿qué valoraciones podés hacer hasta ahora de las afectaciones que todo ese tejido alrededor, que no deja de ser importante, va a tener que vivir también como una consecuencia de esta pandemia? Pienso en la Junta de Protección Social, pienso en las redes de cuidado, pienso en una serie de políticas más pequeñas que atienden necesidades más específicas que no les estamos prestando atención porque ahora la urgencia es, o al menos la apuesta urgente ha sido proteger y dar ese ingreso mínimo para efectos de alimentación. Digamos, definitivamente, por ejemplo, FODESAF, que depende de un 5% del impuesto a la planilla, el IMAS medio punto, el INA 1,5 puntos, están teniendo afectaciones de miles de millones de colones para el presupuesto pues, de este año y del año que viene. Hicimos unas estimaciones iniciales sobre el PIB del 2019 y pues, nos dan 0,02 en un caso, 0,03 en otro caso. Entonces, si empezamos a sumar, estamos hablando de una afectación muy grande. Además, estamos hablando de instituciones que ya venían afectadas por la regla fiscal, que irónicamente les había puesto un techo, es decir, siempre hemos pensado que estas instituciones deberían tener más dinero para gastar cuanto más necesidad social hay, y como su financiamiento va con el ciclo económico y se necesita más cuando menos recursos tienen, pues siempre hemos pensado que es importante que guarden, que tengan superávits en los años donde la economía está muy bien para usarlo en los años en que la economía está mal y más gente lo necesita. Sin embargo, la regla fiscal, con un criterio fiscalista absurdo, que no se fijó si era el INA o si era una institución vinculada a la pobreza o si era qué, estableció topes homogéneos, ¿no? Entonces, en realidad, esta institucionalidad ya venía afectada de pues, la reciente reforma fiscal, y esto pues, va a tener consecuencias muy importantes. Al principio de mi presentación yo distinguía entre los grupos de la sociedad que no han caído, que son los menos, los que han caído con protección, que son algunos, los que han caído sin protección, que son los más, y los que estaban en el piso y han seguido pues cayendo, ¿no? O sea, afectándose. Entonces, este último grupo va a ser muy afectado. Las consecuencias no las vamos a tener que medir solo en dinero, las vamos a medir en desnutrición infantil, las vamos a ver en los niños que van a dejar la escuela, lo vamos a ver en mortalidad materna, es decir, lo vamos a ver en indicadores de desarrollo humano, porque muchas de estas instituciones hacen el hilván, como decías, Eugenia, entre situaciones específicas de población que está viviendo condiciones de extrema pobreza o de pobreza y una institucionalidad robusta que logra llevarle servicios a toda la gente. Esto no es decir que la política social costarricense no tenga muchas cosas que pueda hacer muchísimo mejor, ¿verdad? Pero definitivamente hacer las cosas mejor no pasa por una reforma del Estado, no es una reforma del Estado, no es poner una autoridad social lo que resuelve estos problemas, no son soluciones que se pretenden como una especie de varita mágica que reordena todo, no, tiene mucho más que ver con cambios graduales que van ajustando las necesidades de la gente con la oferta estatal. Sobre eso también hay mucha literatura, ¿no? Sobre qué tipo de reforma del Estado resintoniza las necesidades de la población con lo que el Estado tiene para ofrecerle. Pero eso es muy distinto a un ataque violento al Estado de carácter absolutamente ideológico y que no se sostiene con la evidencia empírica, ¿no? Si algo está sosteniendo en este momento el tejido social costarricense, son dos cosas. Las redes familiares de apoyo, ¿no? y el empleo público que ha mantenido niveles de consumo en las cosas básicas y que además está pues, financiando este esquema de política social. Entonces, bueno, los números los vamos a poder tener en poco tiempo. Es una situación muy dinámica y que todavía no ha tocado fondo, ¿no? Es muy importante que tengamos presente que todavía no hemos tocado fondo, porque la dinámica de esta conversación, la dinámica sobre el qué hacer,
es muy distinta si pensamos que ya casi pasó todo y que lo que ahora hay que hacer es el pensar en el día después, que si asumimos que esta situación va a durar mucho tiempo, puede trascender el año 2020, y que por lo tanto los acomodos que tenemos que hacer tienen que ser redistributivos hoy. Eh, Me gusta decir que el día después ya empezó, ¿no? Empezó en marzo cuando se empezó a repartir quiénes subsidiaban a quién y quién salía menos afectada de esta crisis. En este momento la mayoría de la población costarricense está saliendo altamente afectada. Juliana, por acá quedamos con las preguntas. Definitivamente sé que nos queda para otra edición de La Ventana, la evolución de cómo esta respuesta y los alcances que la política social va a tener para sostener la situación. Yo te agradezco muchísimo las perspectivas y a todas las personas, por supuesto, que se han mantenido conectadas, y le cedo la palabra a Gerardo. Muchas gracias. A vos. Muchísimas gracias, Juliana, por esta valiosa exposición y presentación que nos lleva a plantear elementos centrales de carácter político que debemos definir no solo a raíz de la crisis de la pandemia, sino que habían desafíos que ya venían, que ya teníamos como sociedad y que la pandemia entra a visibilizarlos más. Y sobre todo pensando en un escenario al que vamos, en el que va a haber un aumento significativo de la demanda y de la necesidad de una política social que atienda a sectores que ya eran vulnerables y que ahora han sido además vulnerabilizados más por la crisis que estamos viviendo. Y al mismo tiempo tenemos signos preocupantes de una mayor erosión de la institucionalidad pública, que sería la responsable de dar esa atención y atender esa mayor demanda de atención desde la política social. Menudo desafío para Costa Rica, menudo desafío que debe ser enfrentado sin duda por todos los actores. Aquí nadie puede darle la espalda a esta situación y a la necesidad de construir respuestas a esas necesidades estructurales, societales que derivan de la actual crisis. Nos dejas grandes aportes para pensar y para reflexionar cuáles podrían ser algunos elementos o algunas rutas para construir esos acuerdos societales. Así que muchísimas gracias a Juliana, y termino invitándoles a nuestro próximo espacio de reflexión en estas ventanas a la política nacional, donde estaremos analizando justamente cuáles son las condiciones de mercado laboral que se han mostrado de una manera incluso dramática en esta crisis, pero que, como digo, ya venía sucediendo. Grandes sectores de nuestra fuerza laboral en condiciones sumamente vulnerables, sin derechos laborales, con explotación laboral, con informalidad, con condiciones insalubres de trabajo. Y vamos a tomar como punto de referencia o vamos a poner el foco sobre lo que está sucediendo en nuestra economía de plantaciones agrícolas, particularmente en el caso de la piña, las empacadoras de tubérculos, bananeras, y focalizado solo como un ejemplo en lo que ha pasado o hemos visto en las últimas semanas que sucede en la zona norte, pero que no es exclusivo de la zona norte, sino que también tenemos situaciones similares de estas plantaciones o de estos monocultivos que tienden a hacer un uso intensivo de recursos naturales y un uso de fuerza laboral bajo condiciones, digamos, de explotación extrema incluso. Entonces, el próximo jueves les invitamos a seguirnos en este espacio de Ventanas a la Política Nacional con este tema, nada más que será a eso de las 6 de la tarde. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido, a Juliana, Eugenia, a Carol y a Mario, que nos están apoyando en la transmisión y en los aspectos técnicos de este espacio. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.